Buenas tardes, gracias por la invitación para formar parte de esta mesa. La ELA es un desafío permanente para aquellos pacientes que la están padeciendo, para el grupo familiar que los acompaña, para los médicos con las dificultades diagnósticas y para precisamente seguir el curso de toda la enfermedad con las vicisitudes que hoy día tiene el sistema de salud y al cual tenemos que enfrentar. Y todo esto hace que tamaña patología requiera del aporte de todos, de los familiares, de los médicos, de las instituciones de salud, pública y privada, de las asociaciones de pacientes. Cada uno en su lugar tiene que contribuir a mitigar lo que es esta enfermedad. Y a todos los pacientes y a los familiares siempre hay dudas, no solo al inicio, donde son bastante notorias, sino también en la evolución. Y siempre hay preguntas, y lo que vamos a tratar en esta reunión es de charlar, de contestar aquellas cosas que muchos de ustedes se preguntan a diario. Para ello, contamos en esta reunión con un panel de expertos muy destacados en nuestro medio en ELA. La doctora Mariana Bendersky es médica neuróloga, es jefa del sector de enfermedades neuromusculares del Hospital Fernández, doctora en medicina, investigadora de UBASIT. El doctor Gabriel Rodríguez es médico neurólogo de planta del Hospital Ramos Mejía y está a cargo del sector de enfermedades de motoneurona. Y el doctor Alejandro Kohler es médico de FLENI, que está a cargo de clínica de ELA. Y ya para comenzar directamente con esta charla, que pretendemos que sea eso, una charla para tratar de aclarar aquellas dudas que puedan tener. Le vamos a preguntar a la doctora Mariana Bendersky cuáles son las dificultades que ocurren en el diagnóstico de la enfermedad, sobre todo en etapas iniciales, donde hay gran ansiedad familiar, donde es mucho el tiempo que transcurre hasta llegar al diagnóstico, cómo es la forma de presentación de la ELA en las etapas iniciales. Mariana. Bueno, gracias por la invitación. En etapas iniciales, nosotros sabemos que la ELA es una enfermedad que afecta a dos neuronas motoras, las neuronas motoras superiores que están en la corteza cerebral y las neuronas motoras inferiores que están en la médula espinal. Cada una de esas neuronas motoras, cuando se enferma, da signos y síntomas que son característicos. Las dos producen debilidad, pero por ejemplo la neurona motora superior produce un aumento de los reflejos que se llama hiperreflexia, espasticidad, algunos otros signos como de liberación de esta motoneurona. Y la neurona motora inferior también produce debilidad, pero vamos a encontrar atrofia, fasciculaciones, que son movimientos como por debajo de la piel de los músculos. Todo esto sin ningún compromiso sensitivo. En etapas iniciales podemos empezar con estos síntomas de las dos motoneuronas, a lo mejor en una sola mano o en un solo pie, y eso hace un poco difícil el diagnóstico, que requiere que sea en varios segmentos corporales afectados, que tenga una progresión. Entonces, cuando una ELA recién empieza, a veces es muy difícil darse cuenta. Y de hecho, por ahí puede pasar 1 año y medio o más para el diagnóstico, sobre todo que los pacientes van a otros especialistas. A lo mejor si empiezan por una mano van al traumatólogo, si empiezan por el habla van al fonoaudiólogo, y dan muchas vueltas realmente acá y en todas las partes del mundo hasta que finalmente se llega al diagnóstico de ELA.
que también requiere excluir otras cosas que puedan explicar estos síntomas. No sé si algo más me faltaba decirte. No, una pregunta. ¿Cómo ven ustedes la dificultad para el diagnóstico en las celas de compromiso vulvar? Cuando no hay manifestación apendicular, es decir, en los miembros, y bueno, el paciente va al otorrino, esto le pasa a la gran mayoría, el otorrino no encuentra ninguna patología local y esos pacientes tienen bastante dificultad en hacer el diagnóstico, a veces hasta que no aparezca alguna manifestación sistémica. ¿Cómo ven ustedes qué se podría hacer para en etapas más tempranas, porque es difícil el diagnóstico cuando la ELA es solo de compromiso vulvar y por ahí no tenemos un diagnóstico de certeza o un elemento complementario que nos avale esta patología? ¿Contesto yo también? No, un poco es la idea es que sí, la experiencia de cada uno, cómo lo viven a estos pacientes, ¿no? Y sí, bueno, no hay un biomarcador, como vos bien decías, no es que hay un análisis de sangre que yo pueda hacer y decir ahí tiene ELA, sino que es un diagnóstico clínico soportado por pruebas complementarias. Entre ellas está el electromiograma, que nosotros hacemos sí o sí en todos los pacientes con ELA, y eso incluye explorar también los músculos de la lengua, los músculos que están afectados en las células vulvares. Es muy difícil igual hacer este diagnóstico, al principio sobre todo. Pero, por ejemplo, el electromiograma lo único que puede demostrar es la afección de motoneurona inferior, donde a lo mejor no es tan evidente al principio. Y si a eso le sumamos algún reflejo vivo o un trastorno de ánimo pseudovulvar que a veces tienen estos pacientes, que son risa y llanto inmotivado, bueno, son cosas que también apoyan el diagnóstico. Sí, tal es así que para algunos médicos en algunas otras partes del mundo no es ELA, sino le llaman parálisis vulvar progresiva, cuando para otros es una ELA vulvar. La verdad que lo que nos queda es el tiempo, digamos. El tiempo muchas veces nos va dando la pauta de que un músculo que no estaba afectado al principio electromiográficamente, después con el tiempo se vuelve a pinchar el músculo con el estudio y ahí sale algo que no había salido al principio. Entonces, al principio nos queda muchas veces que esperar y ver la evolución de los enfermos. Y no es fácil decirle a un paciente que tiene ELA vulvar cuando a lo mejor no está hablando bien. Y tenemos un caso de la televisión y el político Esteban Bullrich que empezó con dificultades para hablar y tardó varios meses en hacer el diagnóstico, digamos, porque la cosa no era tan sencilla, ¿no? Sí, creo que forma parte un poco de la dificultad la heterogeneidad clínica que tiene la enfermedad, ¿no? Que pueda haber pacientes que tengan solamente durante mucho tiempo compromiso en un área y que posteriormente evolucionen de diversas maneras el mismo inicio, le pone una complejidad diagnóstica bastante particular a la enfermedad, a diferencia de muchas otras enfermedades, y que probablemente sea una de las razones principales de la demora diagnóstica, esa posibilidad de heterogeneidad clínica tan grande. Dentro a veces hay pequeños detalles que podemos ver en el examen físico, desde un signo de Hoffman, que es un signo de hiperreflexia, o una pequeña alteración en algún biomarcador, en un electromiograma, alguna alteración en otros métodos complementarios, en una espirometría, en una videoevolución. Pero la realidad es que la evolución clínica es lo que nos va a terminar a veces marcando también y nos va a poder terminar definiendo si es una esclerosis lateral amiotrófica o no. Y dentro de esa heterogeneidad clínica también los diagnósticos diferenciales. No es lo mismo el diagnóstico diferencial que yo me plantearía en un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica vulvar o que solamente tiene disartria o que solamente tiene un trastorno en la deglución, que en un paciente que yo ya encuentro más allá de los signos vulvares algún otro síntoma o signo en la región apendicular. Pero bueno, es un desafío diagnóstico en donde
el detalle clínico a veces de la presentación y de la evolución y las herramientas de los biomarcadores y la propia evolución es lo que nos va a terminar definiendo si ese paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica o no. Sí, también el desafío es no solo llegar al diagnóstico, o sea, tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible para comenzar el tratamiento también lo antes posible, tratándose de una enfermedad de motoneurona u otro de sus diagnósticos diferenciales. Sí, también hay que tener en cuenta que en el medio está el paciente. El paciente está yendo de un médico a otro médico y pasan 6 meses, 8 meses, un año y nadie me dice que tiene. Eso nos pasa, porque no es fácil decir que tiene. Pero eso genera ansiedad en el paciente, en la familia, no me dan un remedio, no sé qué tengo que hacer. Y eso es inherente a la enfermedad. Y uno se quiere apurar a veces a dar el diagnóstico para empezar un tratamiento y no es fácil porque los libros nos dicen hay que cumplir determinada cantidad de ítems y el paciente no los cumple y sin embargo nosotros pensamos que tiene ELA. Y no es tan sencillo dar un diagnóstico de ELA cuando sabemos que lo primero que va a hacer el paciente es poner ELA en Google y todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, todas estas cosas no son fáciles para nosotros como médicos tampoco. Pero es cierto, en el medio está el paciente que va pasando de médico en médico sin saber qué tiene. Eso es un poco lo que quería comentar y preguntar la experiencia de todos, que es el momento y la forma de transmitir el diagnóstico. A veces nos pasa que vienen pacientes que uno dice tiene clínica compatible, es decir, tiene una torpeza en la mano, por ejemplo, o una torpeza en el pie, no le encuentra nada, se le hace un electromiograma, aunque es un método muy operador dependiente, no tenemos nada, y uno, bueno, no comunica, por supuesto, el diagnóstico, tiene esa sospecha, lo va siguiendo y es lógico. Pero también a veces hemos visto en la práctica, habrán visto pacientes que son los menos, pero lo hemos visto que le han comunicado que tiene ELA y no es así. ¿Cuáles son para ustedes los diagnósticos falsos positivos y falsos negativos más comunes que ven en la práctica en los pacientes que tienen ELA? Es decir, aquellos que en alguna vez le dijeron que tenía ELA y que después nosotros lo vemos en el tiempo con otros diagnósticos, o inversamente que tenían otros diagnósticos y después fueron ELA. ¿Cuáles son esos diagnósticos que en general tenemos que estar atentos porque, bueno, en el espíritu, como decía Gabriel, de hacer el diagnóstico lo antes posible para iniciar un tratamiento, muchas veces podemos cometer errores, ¿no? Bueno, nosotros, permiso, Sí, adelante. tenemos un sesgo, digamos, lo que estamos acá, porque cuando llega el paciente es porque los médicos pensaron que tienen ELA. Entonces, lo que vamos a ver son los pacientes que venían con diagnóstico de ELA y a lo mejor nosotros los vemos y decimos que no era ELA. Entonces, nosotros hicimos una revisión de 400 casos de ELA que vinieron a los 400 casos que se sospechaba ELA y el 11% no tenía ELA porque tenían una compresión cervical, el más frecuente de los diagnósticos, y el segundo era neuropatía motora multifocal. Después había otros, miositis de cuerpo de inclusión y alguna otra cosa más. Pero la más frecuente, que era de esos que vinieron con diagnóstico ELA y no eran ELA, era una compresión cervical que necesitaba una cirugía. Pero bueno, igual pongámonos del otro lado, el 90% de las veces que un médico piensa que tiene ELA, digamos. Porque el diagnóstico de ELA no es tan difícil. Si bien es muy desafiante y implica unas consecuencias terribles, no es tan difícil. Y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina que leía mi libro de pregrado y decía hasta un estudiante de medicina puede darse cuenta si tiene signo motoneural superior o inferior. Bueno. Sí, eso lo tiene. Ahora, dar el diagnóstico no es lo mismo que saber si tiene signo motoneural superior o inferior. Sí, completamente de acuerdo en que esos son los diagnósticos diferenciales que son los que vemos nosotros. El que más me pasa a mí y quizá también a ustedes es el que el paciente viene a consultar con una sospecha de que el propio paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica cuando en realidad lo que tiene son fasciculaciones y lo que termina teniendo es un síndrome de fasciculaciones benigna. Probablemente por frecuencia, por prevalencia, el síndrome de fasciculaciones benignas es algo bastante frecuente, donde los pacientes, es algo, la fasciculación, al ser una contracción espontánea de las fibras musculares, no necesariamente es algo patológico. Existen las fasciculaciones fisiológicas y son las más frecuentes de todas. Entonces,
la persona que tiene fasciculaciones, obviamente al haber cada vez más conocimiento, una de las preocupaciones que tiene es tener una ELA por la presencia solo de las fasciculaciones. Es muy frecuente, hasta en los propios neurólogos probablemente, de que todos hemos tenido momentos donde hemos tenido la autosospecha de tener alguna enfermedad relacionada por la mera presencia de fasciculaciones. Y eso también ocurre en los pacientes. Me acuerdo de un neurólogo que me dijo, me empecé a pinchar con el electromiograma hasta que una vez la vi y dije, bueno, ya está, ya tengo ELA. Este es el fin. Me acuerdo de ese neurólogo que me había contado. Hace 25 años la tuve y las tengo, y un gran maestro que me vio. Y bueno, las fasciculaciones benignas es un 15% de la población, algunos establecen, o sea que son realmente frecuentes, y sobre todo cuando hay un familiar que tiene ELA y que tiene alguna fasciculación, es realmente bastante caótico para anécdota. Yo me gusta jugar al tenis, y entonces hace un tiempo, ahora 6 meses atrás, estaba jugando un torneo de tenis. Y estábamos jugando un torneo doble, que yo, y me gana el torneo. Me dice, bueno, ¿te acordás de mí? Pero yo creía que tenía ELA y te fui a ver y me dijiste que no. Ese médico que creía que tenía ELA me había ganado el partido de tenis. ¿Entendés? Bueno, no, hay un grupo de pacientes con fasciculaciones, ¿saben? Un grupo de Facebook que se agrupan entre ellos y se van contando tips y van y vienen y vienen a hacerse los electromiogramas cada tanto para quedarse tranquilos, para que le tomemos los reflejos y digamos no está todo bien. Yo no sé si es tan fácil el diagnóstico de ELA. Para nosotros ya nos parece como muy automático. Estamos sesgados, como dijo Gaby. Claro, pero ¿cuántos conocés que se operaron ya de su canal estrecho, que capaz que también tenían, o de un túnel carpiano, que al final no tenían, o de un cubital que no tenían? No es tan fácil a veces. El diagnóstico o sea, uno lo lee en el libro y lo sabe, pero si nunca Los viste, síntomas son muy visibles. Claro, pero si a un estudiante de neurología vos le haces ver a un paciente con ELA y se va chocho. Vio una atrofia, vio los reflejos, vio el Hoffman. Está bien, pero porque los signos y síntomas que tienen los pacientes son muy floridos. La prevalencia es baja. Nosotros lo vemos todo, pero la prevalencia es baja. Es absoluta. La posibilidad que un médico general ve una ELA. Para mí el gran tema es la heterogeneidad. O sea, también. Cuando todos tenemos casos de pacientes que tienen una forma que durante 3 años no nos parecía que era una ELA, súper raro, y después termina convirtiéndose en una ELA o a lo que hoy llamamos ELA. Es un porque también síndrome. creo que eso es otra cosa que hay que poner sobre la mesa, de que la esclerosis lateral amiotrófica, personalmente creo que no se trata de una sola enfermedad, es una combinación de mecanismos fisiopatológicos que terminan dañando probablemente todos a la motoneurona, pero la gran causa de la heterogeneidad clínica es de que existen varios mecanismos fisiopatológicos, cada vez se encuentran más mecanismos fisiopatológicos distintos, pero que entre pacientes hay una variabilidad tan grande porque los mecanismos fisiopatológicos probablemente sean distintos. Bueno, y eso le pone una complejidad diagnóstica, terapéutica muy alta. Uno ve gente que vive más de 20, 30 años con la ELA y otros pacientes que en 6 meses fallecen. Y no pueden ser la misma enfermedad. No puede ser la misma. Una enfermedad puede ser a los 20 o a los 80. Puede afectar solamente durante mucho tiempo a la motoneurona superior sin afectar la inferior y viceversa. Puede afectar mucho un territorio vulvar o mucho un territorio apendicular o todo junto. Puede evolucionar en 6 meses o puede evolucionar en 20 años. Y a todo eso, si tiene daño en motoneurona, lo llamamos de la misma manera. Claro, Charcot tiene la culpa. Charcot tiene la culpa. No fue tan específico como yo creo que hoy en día no cabe duda de que es un síndrome, no es una entidad definida. Probable, sí. Eso es seguramente donde hay mucho mecanismo. Y esto hace que con lo que ocurre actualmente, que todo el mundo va a Internet a ver a interiorizarse, ver la enfermedad, ver la duración. Y siempre yo les digo que esto es individual. Cada paciente va a tener una evolución absolutamente individual. Entonces no podemos saber cuál va a ser la evolución en ese paciente. Y eso ocurre porque precisamente quizás sean distintos mecanismos de producción de lesión que juegan de distinta manera y donde hay algún factor que los desencadena, que no sabemos cuál es. Quizás sobre un territorio genético algún factor lo desencadena. Y eso sea la producción de una enfermedad que es absolutamente individual y distinta en cada paciente. Partiendo de la base de la fisiopatología, y para no ser difícil, para que todos nos entiendan, a veces uno puede enfrentar una enfermedad donde sabe la causa, y es muy fácil
hacer el tratamiento. No estamos ante esa situación. Pero a veces hacemos tratamiento basado en distintos tipos de lesiones que se pueden producir, de alteraciones fisiopatológicas, es decir, en el funcionamiento normal de las estructuras que están comprometidas en la ELA, y eso hace y promueve distintos blancos de tratamiento, más aún si uno piensa que puede haber algún factor genético que altere una molécula y poder modificar esa molécula. En razón de esto, es lo que ha abierto hoy día las distintas posibilidades terapéuticas. ¿Qué es lo que tenemos hasta hoy en la ELA y qué formas de tratamiento podemos enfrentar? Le voy a pedir a Gabriel que en cierta manera nos explique brevemente qué es lo que tenemos hoy para enfrentar esta enfermedad en las formas de los distintos tratamientos, sean farmacológicos o no farmacológicos. Bueno, el tratamiento farmacológico, que es el que uno habla habitualmente, pero yo creo que el tratamiento no farmacológico es el que ha cambiado la historia de la ELA en los últimos 10 a 15 años hacia acá. El tratamiento farmacológico hoy se reduce en nuestro medio a 3 medicamentos etiológicos, es decir, o por lo menos que apuntan a cuál es el mecanismo por el cual las neuronas se van muriendo, tratando de frenar esos mecanismos. Uno es el riluzol, que actúa sobre la excitotoxicidad. Otro es el edarabone, que actúa sobre los radicales libres, que están aprobados en algunos países y en otros no, en el nuestro sí. El edarabone viene en una presentación para aplicación endovenoso y en Estados Unidos, además del endovenoso, tenemos una presentación vía oral. El riluzol es en comprimidos y hace unos años apareció en jarabe para la gente que le cuesta tragar o pasar por la gastrostomía. Y el año pasado apareció el tofersen, que es para un pequeño grupo de pacientes que son los que tienen alteración genética en el gen de la enzima SOD1. Y yo creo que esto ha cambiado y va a cambiar el paradigma del tratamiento. Y un poco lo que estábamos hablando recién, no son todos los pacientes iguales. Si no son todos los pacientes iguales, a lo mejor no todos requieren el mismo tratamiento. Y por ahora no podíamos individualizar. A este grupo de pacientes le damos este tratamiento, a este le damos este tratamiento. Pero parecería ser, por lo que tenemos hasta ahora, si bien la aprobación que dio la FDA es una aprobación condicional, que para un pequeño grupo de pacientes hay un remedio individual, que es el tofersen. El tofersen es un medicamento que viene en ampollas y se aplica de manera intratecal y que, si bien nosotros no tenemos mucha experiencia en el país, acá el doctor Kohler está siguiendo un paciente que es el primero en Argentina que está recibiendo este medicamento, pero por lo que leemos a nivel internacional, está dando buenos resultados, tal es así que la Agencia Europea de Medicamentos, que es bastante reticente a aprobar, lo aprobó para el uso en Europa. Es decir, que este medicamento parece tener una buena perspectiva a futuro. Pero por el otro lado, tenemos el tratamiento no farmacológico con la kinesiología, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la nutrición, el apoyo psicológico. Todo esto ha mejorado la evolución de los pacientes. Hoy hacemos más gastrostomía que hace 15 años. Hoy tenemos muchos más disponibles más aparatos para ventilación como BiPAP. Los BiPAP de hoy son mucho más modernos y mejores que los que hace 15 años atrás. Tenemos respiradores en las casas de los pacientes, cosa que hace 20 años atrás era muy difícil, los aparatos son mejores. La verdad que hoy tenemos otra manera de tratar a los pacientes. También tenemos profesionales que se van interesando. Antes tener un kinesiólogo que esté interesado en ELA era muy poco frecuente y hoy hay cada vez más, y estas charlas de alguna manera empiezan a generar esta conciencia en los profesionales de la salud. Yo estoy cansado de recibir pacientes que dicen: doctor, fui al médico clínico, pero él no se acordaba mucho de esta enfermedad y me dijo que le pregunte a usted por A o por B. O fui a un kinesiólogo y me dice: mira, yo de esta enfermedad sé poco y nada, entonces tendrías que buscar a alguno que esté más orientado a la kinesiología neurológica. La verdad que todo esto ha hecho que hoy tengamos mayor sobrevida de los pacientes y mejor evolución. Y también, desde aprobación del edarabone para acá, que ya hasta
El 2017 teníamos solo Riluzol, ahora tenemos 2 medicamentos más. La verdad que uno piensa que en el futuro va a haber más medicamentos y mejores. En base a lo que comentabas, Gabriel, ¿les parece, están de acuerdo ustedes, piensan que tienen que haber lugares de formación de especialistas, de personal especializado en el tratamiento de esta patología? Porque escuchamos en las distintas especialidades que son muy escasos aquellos profesionales en las distintas especialidades que tienen manejo de los pacientes con ELA. Es un déficit en la formación y en la difusión dentro de los profesionales esta patología. Es un tema, los tres tenemos equipos multidisciplinarios, ¿no? Y me parece que esa es la manera de trabajar, porque el neurólogo solo no se puede hacer cargo de eso. Entonces es clave manejar a todos estos pacientes en grupo, como decía Gabriel. Tenés que tener el neumonólogo de cabecera, la nutricionista, la fono, y todos los vemos, tratamos de verlos en el mismo día, el paciente, para que no tenga que andar yendo y viniendo con su silla de ruedas o lo que sea. El mismo día se hace todo. Y es la mejor manera, el paciente se siente así contenido, que están haciendo cosas por él, le brindamos una solución a cada uno de los problemas que tiene. Bueno, no sé, tengo mucha saliva, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Me está costando tragar, bueno, ahora te va a ver la deglución y te va a decir qué tenés que comer y cómo lo tenés que comer. Y por ahí no sé si es un tema, bueno, la formación por supuesto es necesaria, pero también de fomentar en los hospitales que existan estos grupos, ¿no? Que es difícil, porque a veces vos vas y planteas, tengo un grupo de trabajo que va a hacer esto y termina medio raro, necesito horas protegidas para poder ver a los pacientes en ese momento, termina medio raro. Pero bueno, sí. Se lucha pero se logra. Yo lo que veo, los tres forman parte de instituciones como FLENI, el Hospital Ramos Mejía, el Hospital Fernández, con amplia experiencia en el tema y, como bien comentabas, Mariana, grupos consolidados de trabajo. Pero cuando uno sale de ese microclima, los pacientes que vienen al consultorio no saben que tienen que ir al fonoaudiólogo, no saben cuándo, en qué momento se tienen que hacer la gastrostomía, cómo tiene que ser el control con el nutricionista, con qué frecuencia tiene que ir al neumonólogo. No tienen ninguna hoja de ruta. Muchos tienen, y es bastante, que están tomando el Riluzol y que pueden tener una consulta con el neurólogo a lo mejor cada 4 o 5 meses. Entonces, eso es quizás a nivel social y general, es algo que me parece que tendría que insistirse, no sé si están de acuerdo, en la formación general. Y esto que estoy comentando pasa en Capital, no es que pasa en lugares del interior, no hablemos. Ni hablar. Si vas a los datos duros, el abordaje multidisciplinario tiene mayor impacto sobre sobrevida y mortalidad que cualquier fármaco. Y es muy notoria, hay una diferencia grande entre lo que genera el fármaco y demás, y eso está demostrado desde hace años. Lo que decía Mari recién, de que no solo el abordaje multidisciplinario sea multidisciplinario integral, sino que sea secuencial tampoco o en el mismo momento no es menor, y más en contexto de una enfermedad dinámica. Si yo tengo que me va a evaluar el fonoaudiólogo y el neumonólogo en 1 mes y medio y el nutricionista en 3 meses, en una enfermedad tan dinámica como esto, obviamente dificulta también el seguimiento, ni hablar el neurólogo. Pero ese abordaje multidisciplinario, obviamente hay que fomentarlo, y es responsabilidad de muchos actores que forman parte del sistema de salud. Probablemente es donde más haga falta trabajar actualmente, a mi criterio, y teniendo experiencia de cómo son los pacientes en el interior del país y en Buenos Aires. Hay diferencias también notorias dentro de la ciudad de Buenos Aires y ni hablar cuando salimos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sin duda, probablemente es uno de los objetivos principales que como equipo deberíamos tener. Sí, hay una cosa más, que a los neurólogos no les gusta ver pacientes con ELA. A ver, digamos la verdad, cuando yo empecé mi formación, iba al Ateneo de Neurología, decíamos, este paciente, ¿tenemos algo para ayudarlo o lo mandamos a la casa con su ELA? Así era el diagnóstico.
Y además, ¿a quién le gusta ver una persona que en cada consulta está peor y que va a terminar con la muerte? La verdad que desde el punto de vista médico, nuestra formación médica es salvar la vida. ¿Sí? Y estamos ante un paciente que me dice, mire, antes no movía la mano derecha y ahora no muevo la mano izquierda y ahora me cuesta hablar y ahora me cuesta tragar. Bueno, y un poco no lo dijimos, pero la ELA no se cura. La ELA no se cura, pero a muchos de los problemas que aparecen, los médicos podemos ayudar. Y si bien no podemos curar, podemos ayudarlo en un montón de aspectos. Y uno de los aspectos que podemos ayudarlo es en escucharlos, en tratar de decirle, mire, para esto hay esto, o decirle, para esta situación, la verdad que no tenemos nada. Esto no lo tienen con otros profesionales. Y esto es un poco lo que vos decís, Osvaldo, tenemos, y la verdad es que a mí no me gusta ver pacientes con estas características. Entonces, esto es un cambio. Y yo creo que el cambio ha venido bueno, hay muchas enfermedades que no podemos curar, pero que podemos tratar y ayudar. Creo que este es el concepto. No, de hecho, cuando uno se pone a pensar cuántas enfermedades podemos curar, y las infecciosas son las que curamos. ¿O algún autoinmune o la infeccioso? Claro, y la autoinmune más o menos la curamos. Necesita tratamiento crónico, sí. Entonces, en definitiva, nos pasa eso, acompañemos, ayudemos, demos opciones. Me parece que en eso deberíamos hacer un cambio, y creo que el cambio viene desde la facultad, viene desde estas charlas, viene desde que cada vez hay más gente involucrada. Me parece que eso es lo que... Claro, yo lo que creo que el desafío, lo que uno pretende, sobre todo ustedes que están en la edad justa, con gran capacidad y líderes, de que creo que el desafío es que desde la postura del médico, del neurólogo, desde las sociedades neurológicas, es difundir esto. Y desde las autoridades sanitarias es tratar de tomar aquellas cosas que puedan ser útiles y que no necesariamente son gastos, grandes gastos, sino simplemente es organización muchas veces, porque los recursos están, pero no se aplican adecuadamente o no están adecuadamente utilizados. Y es cierto, la ELA no tiene cura, pero con todo lo que hay, y hablando de tratamientos, uno le puede dar una calidad de vida mejor al paciente, la puede postergar, la evolución, y sobre todo factores, como hablábamos recién, nutricionales, que claramente mejoran el pronóstico de la enfermedad. Y fíjense que esto años atrás, cuando uno comenzaba, la gastrostomía no era un procedimiento que se hiciese habitualmente, ni siquiera en los pacientes con deterioros cognitivos tampoco como ahora. No se utilizaba, ahora está. Y está claro que los pacientes están mejor en su evolución, el tratamiento de la espasticidad, de las infecciones, todo lo demás hace al bienestar del paciente, a disminuir las complicaciones, luego a postergar la sobrevida. Una pregunta, ¿cuáles les parece a ustedes, ya terminando un poco estos tratamientos cotidianos, porque los pacientes tienen muchos síntomas de la ELA que le molestan, ¿no es cierto? Los calambres, la espasticidad, algunos tienen dolores, la caída de la saliva, que se llama cialorrea. En fin, hay muchos síntomas que realmente a los pacientes les preocupa, que seguramente lo estarán viviendo ahora y que dicen, ¿qué más puedo hacer por esto? ¿Cómo ven ustedes en su experiencia cuáles son de estos síntomas que se acompañan clínicamente los que más les parece que promueve a la consulta y más molestan a los pacientes? Como todo,
sigo insistiendo con la heterogeneidad, pero probablemente esa heterogeneidad hace que haya pacientes que les pueda molestar mucho más la rigidez o la espasticidad, y bueno, tenemos algunas herramientas farmacológicas para tratar de mejorar, y no farmacológicas principalmente, para tratar de mejorar esa espasticidad. La cialorrea creo que es un síntoma muy, muy discapacitante desde el punto de vista físico, pero también desde lo social. Entonces, el tratamiento de la cialorrea creo que tiene que ser un pilar muchas veces, más allá del impacto que a su vez la cialorrea y obviamente que aparece por un trastorno de glutorio o acompañada de trastornos de glutorios. Hay herramientas farmacológicas para tratar, desde fármacos menos invasivos a fármacos un poco más invasivos, de una aplicación de toxina botulínica, radioterapia local. El ánimo pseudovulvar es algo también bastante discapacitante en algunos aspectos. Muchas veces nos pasa, supongo que a ustedes les verán lo mismo, pero el llanto inmotivado obviamente es mucho más notorio o más molesto para el paciente, a veces no tanto la risa, si bien hay veces que la risa, desde lo social y desde la exacerbación a veces de espasticidad o de caídas en esos momentos, o el bostezo que acompaña la parte del ánimo pseudovulvar, también termina siendo muy inhabilitante para el paciente y muy sintomático. Entonces también hay algunos fármacos, si bien hay dentro de esa heterogeneidad hay casos que son muy refractarios al tratamiento. Las formas más vulvares o algunas formas puntuales son mucho más refractarias al tratamiento del ánimo pseudovulvar. Pero también ese tratamiento farmacológico sintomático es tan importante como el tratamiento farmacológico modificador de enfermedad. Los calambres, obviamente, la parte farmacológica y no farmacológica para los calambres, pero en fin, hay muchos síntomas que forman parte de las cosas que nosotros como neurólogos y parte de todo el equipo tiene que también prestarle atención. Sí. Y otra cosa importante son las herramientas adaptadas, tipo los cubiertos adaptados, las lapiceras adaptadas, las valvas, las ortesis, todas las cosas que necesitan. Vos hablabas de las autoridades sanitarias y es enervante, porque vos pedís una valva para un tipo que camina y te llega cuando está en silla de ruedas, ¿no? Pedís el cubierto adaptado y llega cuando ya está con gastrostomía y no come. Entonces es como, todo es muy desgastante. Tendría que ser todo mucho más rápido considerando la progresión de esta enfermedad. Por más que sea heterogénea y tengas suerte y te vaya bien y tengas una evolución lenta, pero la mayoría de los pacientes están apurados, necesitan rápido todo. Entonces eso también sería una cosa para considerar, ¿no? Que todo lo que necesiten lo tengan sin tanto trámite ni tanta traba, considerando lo que es. Sí, yo creo que hay algo que vos dijiste de las autoridades de salud y creo que hay algo que es importante, es necesitamos que las autoridades de salud se encarguen de estudiar esta enfermedad. Y hoy no tenemos un registro de pacientes con ELA en Argentina. Sé que la asociación ELA y otras asociaciones, incluso hemos hecho algún registro en la Sociedad Neurológica. Necesitamos un registro argentino de pacientes con ELA. ¿Por qué? Porque el primer punto para saber qué problema estamos enfrentando es saber qué magnitud tiene ese problema. No es lo mismo que haya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pacientes. A partir de la cantidad de pacientes que tengamos, que a lo mejor ese registro lleva varios años, debemos decir, bueno, el dinero que se necesita para ayudar a estos pacientes es este. Entonces, el punto principal creo que es investigar. Y la investigación más fácil es la investigación epidemiológica. El punto principal es tener un registro nacional impulsado por las autoridades de salud y con todos los médicos que ven pacientes por otro lado, diciendo, bueno, nuestro registro en Argentina tenemos este problema que tiene esta cantidad de enfermos. Eso como vos decís, no estamos pidiendo miles de millones de dólares para hacer eso. No son claro. recursos. Y bueno, lo que necesitamos es que alguien nos ayude desde las autoridades para decir, mira, esto me interesa, ¿cómo lo implementamos? Bueno, eso todavía no está, pero yo no voy a dejar de pelear y decirlo en cada una de las charlas que puedo. Sobre todo la celeridad, porque al final se lo terminan dando, pero tarde. Claro, hay que lucharlo, poner amparos y demás. Sí. Y lo que vos decís, Gabriel, tener estadística es elemental en cualquier análisis de una enfermedad, porque por ahí uno se encuentra que hay áreas del país donde la incidencia es mayor que en otras áreas. Sí, por ejemplo. El punto de partida debería ser. Claro, para tomar cualquier decisión. Antes de tomar cualquier decisión, es decir, ¿en dónde estamos parados? ¿En cómo es igual todo el país?
qué edad tenemos, qué sexo tenemos, de qué trabaja, qué exposición tiene. Cuando uno pregunta todos los factores de exposición ambiental a los cuales están relacionados, y no lo sabemos. ¿Cuántos tienen familiares con ELA? Bueno, todas esas cosas no son difíciles, no es imposible. En el largo de un tiempo, de unos 5 o 10 años, uno puede tener una fotografía o una idea de lo que está pasando en Argentina en ELA. Bueno, eso nunca nos... Es que esta enfermedad ha pasado desapercibida, perdón, ha pasado como... Yo lo que veo en cada paciente mío es que como cada uno va a pelear y parece invisible a la obra social, parece invisible al Ministerio de Salud, parece invisible a todos, ¿no? Yo necesito este remedio, bueno, no te lo vamos a dar, mirá. Esto es lo que nos pasa eso. Y se termina ahí, el paciente sí. No, inclusive ahora se están retirando fármacos, el Riluzole no se está dando. En determinadas situaciones. No se está dando ya y cuesta mucho trabajo que lo den inclusive. Que lo den. En relación a lo que decía Gaby desde la parte epidemiológica también es que si nosotros no tenemos todos los datos epidemiológicos que nosotros mencionamos de la ELA o de variables fenotípicas o de evolución y demás, son de datos extrapolados de otras poblaciones. La población nuestra, como se evidenció en otras enfermedades, no es la misma que en Europa, no es la misma que en Estados Unidos, tenemos una genética distinta, entonces, si no tenemos datos propios, si bien probablemente en algunos aspectos puede llegar a ser similares a otros lugares, no podemos tomar decisiones acertadas cuando partimos de una base desconocida. Entonces, es probablemente, vuelvo a repetir, el punto de partida. Sí, aparte el origen poblacional es distinto. Sí. No es todo europeo, depende del lugar, son orígenes poblacionales totalmente distintos. Bueno, pero tenemos que tener una luz de esperanza. Siempre, una luz de esperanza y lo mejor está por venir. El tema es, lo mejor que está por venir para la ELA es ver en qué se está trabajando ahora, cuáles son las expectativas para el futuro, qué líneas de tratamiento hay y en qué estados están estas líneas. Por eso le voy a pedir a Alejandro que con su experiencia nos cuente qué podemos esperar para el tratamiento de la ELA en el futuro. Sí, siempre la pregunta de en dónde está la enfermedad probablemente en la consulta, una vez que pasamos la parte diagnóstica o las primeras 2 consultas con el paciente, donde hicimos el diagnóstico, empezamos el tratamiento, siempre la pregunta recurrente del paciente o del grupo familiar es, bueno, ¿y qué se avanzó? Y cuando vos ves al paciente cada 2 meses o 3 meses, vuelven a preguntarte, bueno, ¿y qué en estos 3 meses qué pasó? ¿Avanzó? ¿Apareció algún fármaco nuevo? ¿No? Entonces, hay un dinamismo que obviamente siempre tenemos que estar atrás de eso, porque la realidad es que esta enfermedad probablemente es una de las enfermedades más estudiadas actualmente a nivel mundial en cuanto a las patologías neurológicas, o por lo menos cuando uno agarra y evalúa la cantidad de artículos o de ensayos clínicos que hay en este año o en el 2023 con respecto a años anteriores y demás. 2023 fue el año donde más resultados de ensayos clínicos se publicaron en la historia de la enfermedad, por lo menos. Creo que, si bien, como decía Gaby, tenemos, a pesar de que en los últimos 30 años se deben haber probado más de 100 fármacos distintos, solamente tenemos 3 fármacos aprobados. La investigación no solo es importante en buscar fármacos que sean efectivos en la enfermedad, sino también en buscar mejores vías fisiopatológicas o más específicas, en encontrar biomarcadores que puedan individualizar o poder predecir un poco cuál es el mecanismo fisiopatológico que tiene cada paciente, porque a fin de cuentas una de las principales complicaciones que tienen los ensayos clínicos de la ELA es que en un ensayo clínico agarramos pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica determinados por diferentes variables clínicas que tratamos de homogeneizar a la población en base a características clínicas, a que todos tengan una capacidad vital forzada mayor a tanto o a que tengan menos de tanto tiempo de evolución, pero la realidad es que no utilizamos en la mayoría de los ensayos clínicos biomarcadores que permitan individualizar ese mecanismo fisiopatológico, no porque no querramos, sino porque no los tenemos. Entonces, el primer paso, o uno de los principales pasos desde el punto de vista de investigación, probablemente tenga que ser poder homogeneizar grupos de pacientes, porque son esos grupos homogéneos los que después van a recibir un tratamiento farmacológico que apunte a 1 o 2 mecanismos fisiopatológicos diferentes, y si todos los pacientes tienen mecanismos fisiopatológicos distintos, obviamente la efectividad no va a ser, o se va a diluir esa efectividad en grupos heterogéneos.
Por otro lado, la otra complicación que tiene la investigación en ELA, o por lo menos desde el punto de vista terapéutico, es que muchas veces necesitamos de un tiempo para poder ver esa efectividad clínica. Muchos ensayos clínicos pasa de que los primeros 6 meses no encontramos diferencias y después, bueno, se define que el fármaco en una fase 2 o 3 no parece haber mostrado evidencia clínica, y cuando lo vemos a largo plazo, al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, quizás sí las curvas se separan un poco más y tenemos significancia estadística en algunas variables, y eso pasa con muchos de los fármacos actuales. Y por otro lado, la enfermedad es una enfermedad que es dinámica. Entonces, muchas veces también es difícil que el paciente se mantenga en un ensayo clínico. Hoy hay muchas líneas terapéuticas, como decíamos recién, más allá de, si yo tuviera que decir en cuáles son las líneas donde uno más optimistas ve o donde más potenciales resultados, siempre las células madre, obviamente, desde hace 30 años o más se tratan de utilizar en esta enfermedad. Hasta ahora no hay un fármaco aprobado con células madre, quizá hay varias terapias de células madre, quizá la más conocida de todas es el Nurone, que a fin de año, por charlas recientes con FDA, por lo que se informó, empezaría una fase 3 de Nurone para pacientes determinados. Fármacos antiinflamatorios, pensando en un mecanismo antiinflamatorio, se han probado muchos de nosotros hemos participado de ensayos clínicos donde se buscaban fármacos con un mecanismo antiinflamatorio que no han sido positivos, pero que buscan actuar sobre ese mecanismo fisiopatológico. Hoy el Prime-C, un tratamiento que es la combinación de ciprofloxacin y celecoxib, también a fin de año tendría un fase 3 que también podría ser, o por los resultados de la fase 2, podría llegar a tener resultados esperanzadores. Tratamientos con células, con terapias celulares, básicamente, que es algo que también últimamente los ensayos clínicos de las terapias con células T reguladoras y demás parecen tener una potencialidad terapéutica importante. En fin, podemos hablar de muchos ensayos clínicos potenciales. Sí, vuelvo a repetir, acá creo que no solo tenemos que focalizarnos en la parte terapéutica, sino en tratar de individualizar al paciente, interpretando que no es una sola enfermedad, sino que son muchos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, el poder identificar ese aspecto es clave para poder tener terapias realmente efectivas. Escucha, ¿leíste algo sobre algún otro tratamiento genético diferente del tofersen? Sí, bueno, sobre los oligonucleótidos antisentido, actuando sobre diferentes mecanismos genéticos. Ahora en septiembre, hace muy poquitos días, se publicó un ensayo negativo para pacientes con C9orf, que ya teníamos algunos datos preliminares de que iba a ser negativo las terapias génicas para C9orf. Hay otras terapias génicas que se están haciendo para C9orf. Hay fármacos no necesariamente no oligonucleótidos antisentidos, sino fármacos que actúan sobre transcriptasas inversas y demás, que también podrían llegar a tener un mecanismo interesante con respecto a la efectividad. Y sobre SOD1 también hay algunos fármacos que podrían llegar a ser efectivos. Fases 2 de tratamientos. A su vez, el tofersen, algo muy interesante del tofersen también es el propio tofersen en estadios preclínicos. ¿Qué potencial efectividad tendría en aquellos pacientes que tienen la mutación pero todavía no han generado el mecanismo fisiopatológico o no han generado la clínica secundaria a ese mecanismo fisiopatológico? Sí, hay mucho optimismo, muchas líneas abiertas, pero bueno, es cierto que cuando uno lo ve a día de hoy, la pregunta que siempre recibimos en la consulta, bueno, ¿por qué no aparecen tantos fármacos y demás? Por toda esta combinación de factores, me parece. ¿Tienen alguna experiencia en la determinación de los neurofilamentos como un factor de daño neuronal en este tipo de pacientes? Es decir, uno hace el diagnóstico en base a el antecedente genético. Eso no implica que uno tenga la enfermedad, solamente uno adquiriría la enfermedad
cuando aparece el daño neuronal. El marcador de daño neuronal, o uno de los que se está estudiando, son las cadenas de neurofilamentos. Con lo cual sería importante porque pasaría de ser en un momento la enfermedad de ser un portador a tener daño neuronal y tener la enfermedad y quizás tratarlo. ¿Tienen alguna experiencia en alguna, aparte de algún otro marcador que sería muy importante para ver y sobre todo para ver respuesta? Aunque por similitud con otras patologías, a veces los marcadores disminuyen, pero la enfermedad continúa. Pero bueno, el tema es, al menos eso sería un pasito chiquito para determinar que esté en enfermedad y que algo positivo podría tener con un eventual tratamiento dirigido a lo que vos estás comentando. Claro, a ver, el Toffersen, el ensayo clínico original de Toffersen, el resultado positivo que había mostrado era sobre neurofilamentos sin tener un cambio estadísticamente significativo sobre un aspecto clínico. Después sí empezaron a aparecer resultados, yendo a esto que mencionaba hoy, de que necesitamos tiempo a veces para determinar esa diferencia en la curva, donde tenían la efectividad clínica. Y hoy hay resultados de seguimientos a largo plazo de Toffersen, que originalmente había modificado neurofilamentos y después se vio con el edaravone pasa un poco lo mismo, a medida que uno lo va viendo a largo plazo. Con Riluzol. Con Riluzol. El Riluzol, formamos parte de la historia de Riluzol. Claro. O sea, al principio nadie lo daba el Riluzol y con el tiempo, hoy, yo diciendo lo que decís vos, hoy cada vez más el Riluzol es indiscutible y en diferentes estadios de la enfermedad. Porque se vio que tiene un efecto, la excitotoxicidad tiene un efecto. Si no, en 20 años lo hubiésemos dejado de dar, pero no, casi no hay pacientes sin Riluzol, porque es muy aceptado el Riluzol. De hecho que se había dicho que en etapas avanzadas se dejaba... Uy, discúlpame. Y después hubo trabajos que se publicaron que también que es útil también. Entonces, yo me acuerdo, hay resultados de hasta 12 meses, o sea, el resultado original son 3 meses. Claro, bueno, ese es el inicial. inicial. Trabajo original, pero tengo un tiempo de seguimiento muy corto. Cuando uno después va a fase 4 y lo estamos viendo hoy con el Real World Data, que claramente se ven más diferencias que las que vimos originariamente en los ensayos clínicos. Yo, respondiendo a tu pregunta, Osvaldo, de si hay otros biomarcadores, sí, creo que ahí también está, que va en relación a lo que mencionaba hoy, desde TDP43 hasta neurofilamentos u otros biomarcadores que hay, son fundamentales para poder determinar una eficacia clínica, pero por actuar sobre mecanismos fisiopatológicos concretos, ¿viste? Pero hay otros. En la experiencia creo que la que tenemos nosotros, en los neurofilamentos hoy en Argentina no se hacen de rutina, básicamente. No. La experiencia creo que tenemos es todo a través de ensayos clínicos y de protocolos. Los ensayos clínicos piden neurofilamentos para hacer el seguimiento, además de la parte clínica, ¿no? Tal cual. Hoy quizá los 3 participamos de ensayos clínicos que activamente estamos evaluando si tienen eficacia o no algún fármaco puntual en neurofilamentos medidos en líquido cefalorraquídeo. Y hoy probablemente la amplísima mayoría de los ensayos clínicos o de las plataformas, porque eso también es otra cosa importante en cuanto a investigación, no solamente biomarcadores, no solamente ensayos, sino en generar plataformas terapéuticas y de información, porque como hablábamos recién, todos los pacientes no son iguales acá que en otros lugares y demás, pero si generamos bases de datos grandes con plataformas de datos grandes donde cada vez le ponemos más datos, hoy tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten sacarle el jugo realmente a todos esos datos que quizá hace unos años no se tenían. Entonces también forman parte de la investigación esas plataformas de datos mundiales o regionales. Pero bueno, son... pequeños pasos que se dan que a veces los tiempos de la ciencia no son los tiempos del paciente o de la enfermedad y uno lo entiende, pero la forma de generar conocimiento y resultados es esta. Entonces uno se pone en el lugar del paciente o del grupo familiar, pero bueno, también es cierto que la ciencia tiene tiempo, los ensayos clínicos llevan tiempo, los fármacos tienen que pasar por determinadas fases, porque también, a pesar de que FDA cada vez parecería estar con aprobaciones condicionadas o demás, con alguna flexibilización, pero bueno, eso también es dinámico,
Eso implica tiempo. Claro, uno quizás tenga distintos niveles de acción farmacológica, jugando un poco en las posibilidades futuras, ¿no? Uno sería la modificación de la alteración genética, donde una vez que se produce la activación de la enfermedad, la alteración proteica, uno actuaría ahí, modificaría la producción de la proteína anómala y de acuerdo a eso mejoraría la enfermedad. Eso sería un blanco perfecto. Si vamos para abajo, ese factor quizás genético sería desencadenado por algo. No lo sabemos. Habría que ver qué factores son los que actúan desencadenando ese factor genético y eso sería otra línea quizás para un blanco. Siguiendo para abajo en esa línea, todo eso produce unas alteraciones de lesión a nivel neuronal y están todos los mecanismos de apoptosis y todos los mecanismos que producen lesión neuronal, que son los que se utilizan con distintos grados de efectividad, como son aquellos fármacos que actúan sobre la excitotoxicidad, el estrés oxidativo, la acción mitocondrial, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un grupo de fármacos que no se abandonó. No. Que esa línea que uno diría es más baja de toda, porque no estamos actuando si pensamos que hay algo más arriba, esa línea no se abandonó. Siendo así, les pregunto, con lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? ¿No podría o no podría hacerse una especie de combo, por así llamarlo, de distintas terapias con distintos blancos como objetivo? Y es posible, como dice Ale, ya que hay tantos mecanismos distintos, que el tratamiento final termine siendo un cóctel como para el HIV, ¿no? Un cóctel de drogas, sí. de muchas drogas. Sí, bueno. O está ese estudio en ratoncitos canadienses, no sé si les pasó que les vienen a preguntar que si quieren ir a Canadá. Unos ratoncitos en Canadá mutados que tienen una ELA, ratoncitos con ELA, y que acumulan esta proteína que es la vía final común de la destrucción neuronal, que se llama TDP43. Esa proteína se va del núcleo de la célula al citoplasma y ahí hace desastres. Bueno, estos investigadores en Canadá lograron sacar otra proteína que, digamos, que neutraliza esta TDP43, la vuelve a poner en su lugar y la neurona vive. Y estos ratoncitos, que estaban plégicos, como ratoncitos con ELA, empezaban a mover nuevamente las patitas. Es buenísimo. Pero son ratones, es una fase 1, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a resultar. Eso se lo ponían adentro del cerebro al ratón, o sea, es como un poco ciencia ficción. Violento, claro. Pero lograron que retrocedieran los síntomas, que es un montón. O sea, hay algún camino por ahí que puede llegar a ser la vía final común de todos estos mecanismos y ya está. Pero por ahora sí, creo que todos estos protocolos que estamos haciendo van a una patita y a quizás hacer la multidroga. Sí, yo creo que lo del HIV es paradigmático, digamos. Cuando yo me recibí de médico, yo me acuerdo que me dieron una cama para seguir un chico de 20 años que falleció en 15 días porque no había nada. Y a los 2 o 3 años empezaron a ver que la combinación de 2 o 3 remedios empezaban a prolongar la vida de los pacientes, 2 o 3 años después. Y yo creo que es lógico, ya que estudiamos que la excitotoxicidad tiene que ver, ya que estudiamos que las mitocondrias tienen que ver, que el estrés oxidativo tiene que ver, que el transporte axonal tiene que ver, que el transporte de vesículas, que la agregación proteica, si nosotros pudiéramos influir en cada uno de estos puntos con diferentes fármacos, a lo mejor logramos retrasar. Bueno, un poco la idea del riluzol, el riluzol y el edaravone actúan en lugares diferentes. Claro. Está bien que el edaravone todavía está siendo discutido en un montón de lugares del mundo, pero es lógico pensarlo de esa manera. O los antiinflamatorios. O que la historia de la medicina tiene explicaciones parecidas. Si juntamos TUDCA, el Prime-C, metilcobalamina la metilcobalamina, riluzol y edaravone, estamos actuando sobre 6 fármacos, 6 territorios distintos y demás. Pero bueno,
si yo en los ensayos clínicos analizo uno solo de esas variables, la que estoy modificando, y vuelvo a lo que decía hoy, si hay 10 de los 100 pacientes que recibieron fármaco, 10 solamente tienen ese mecanismo fisiopatológico sobre donde la metilcobalamina actuaría, y bueno, es más difícil, porque se diluye la eficacia del fármaco. Cuando no tengo identificado correctamente a los pacientes. Pero lo que pasa es que eso sería, en esos fármacos estaríamos hablando sobre una vía final casi común. Entonces, por eso te diría de esos mecanismos. Todos actúan sobre el final de la... Exactamente. Totalmente. Exactamente. Sería un fármaco helada sí. plus, ¿no? Es simplemente un comentario Pero no, que todo es más complejo aún, porque con ese criterio decimos, bueno, los pacientes que tienen mutación SOD1 conocemos claramente el mecanismo fisiopatológico. Yo anulo el SOD1 y debería curar la enfermedad. Bueno, no es lo eso, que sucede. Claro, bueno. Entonces, claramente existe una complejidad mucho más grande que quizá... Era un poco lo que te decía en otras enfermedades degenerativas, por ejemplo, Alzheimer, donde la acción sobre el amiloide modificar los si la amiloide es causa o es consecuencia, si lo hizo. Exactamente. Una pregunta, porque las hacen los pacientes siempre, y ya nos estamos acercando al final de esta reunión. ¿Qué experiencia tienen en terapias alternativas? Es decir, no porque la tengan, sino porque los pacientes, porque me miran como diciendo... yo no hago acupuntura. No me refiero a eso. Ese tipo de ¿Sí, terapia. acupuntura? No, ahora, hay que ponerse del lado del paciente y decir, mire doctor, yo vengo haciendo lo que usted me dice y cada vez estoy peor. Entonces empecé a buscar otras respuestas diferentes de la medicina que usted representa detrás del guardapolvo. Y la verdad que eso existe. Y voy al Padre Mario, y voy a la apicultura, y voy a la toxina botulínica, o incluso, dice, mira, me acuerdo de algún paciente que dice, yo viajé a China y estuve haciendo trasplante de células madre durante 3 meses y empeoré y además no sabía qué comía porque no entendía qué comprar en el supermercado, digamos, estas cosas. Y también, a ver, teníamos la historia de un escritor que fue a hacerse trasplante de células madre en Uruguay. Yo tuve algún paciente que le hacían células madre por la vena, me dice, me están haciendo células madre por la vena y me cobraban $5.000. Bueno, ¿qué es una terapia alternativa? Una terapia alternativa es muy difícil de considerar, pero es entendible. Si la persona se está muriendo, consulta, ¿cómo no va a buscar? Es inherente a la condición humana, buscar elementos mágicos o elementos diferentes a los que tenemos, porque los que tenemos todavía tienen que mejorar mucho. Yo lo que les recomiendo es, mira, entiendo lo que vos vas a hacer, yo puedo seguirte si te hace mal o no, pero hasta ahí te puedo decir. Después sos libre de hacer lo que quieras. Sí, yo por ahí a veces le ofrezco verlos juntos, ¿viste? Porque hay veces que te dicen, hay gente muy inescrupulosa, esta célula madre, que ya sabemos que no se usa todavía la célula madre, no va para ninguna enfermedad. Entonces, que te pongan clara de huevo en la espalda y te digan que te están poniendo, no va. Y le sacan la plata y es inútil. O esta medicina homeopática que... tampoco, ¿viste? Entonces, bueno, no le digo no, me vas a abandonar ni nada. Bueno, tomá lo mío y veamos a ver de qué se trata. Veamos de qué se trata. Bueno, cannabis. Cannabis. Bueno, pero El cannabis no bárbaro. lo reciben mucho. Por eso la pregunta, lo que decía Gaby recién, ¿a qué llamamos terapia alternativa? O sea, un tratamiento que tiene un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, doble ciego y demás, que tiene método científico básicamente, cannabis tiene algunos ensayos clínicos donde, entonces, ¿es una terapia alternativa? ¿No es una terapia alternativa? Después hay otras terapias alternativas, que yo creo que a eso nos referimos principalmente, donde el sustento científico es mucho más difícil de identificar, porque a su vez no son ensayos, se basan en anécdotas las potenciales resultados. Y el primo de mi tía, de mi sobrino, recibió tal cosa. Bueno, es más difícil de identificar la eficacia. Yo a los pacientes siempre les digo 2 conceptos de que no tiene que ser contraproducente para la salud, la terapia alternativa, y no tiene que ser contraproducente para el bolsillo. Exacto. Si cumple esos 2 preceptos, quizá lo acompaño y lo acepto un poco más, porque uno tampoco puede ser tan soberbio de que si no tiene un ensayo clínico aún todavía no. Pero la realidad es que todos tenemos casos donde hay mucho inescrupuloso, como decía Mari recién,
Entonces, el bolsillo también es algo de lo que se aprovecha mucha gente Sí. ante el estado de desesperación de la familia y del paciente. Una vez, le voy a contar la anécdota de que me decía el doctor Sica con uno de estos del bolsillo, ¿no? Viene un paciente y me dice, mira, quiero hacer ozonoterapia. Viene la señora y dice, voy a hacer ozonoterapia para mi marido, yo vengo haciéndolo y todo viene empeorando, me van a cobrar mucha plata. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Mire, si yo hipoteco mi departamento voy a poder hacer la ozonoterapia. Y yo le diría que no. Entonces voy y le cuento a Sica, dice, no, tendrías que haberle dicho que sí. Porque la mujer se va a quedar con la duda de que si hubiese hecho algo más, podía hacer algo más por su marido que no lo pudo hacer. Y sin el Déjalo, no departamento. tendrías que haberle dado tu valoración sobre lo que ella quería hacer. Él decía, bueno, es su plata, ella quiere probar con eso por su marido, ¿por qué vos se lo negaste? Y me quedé pensando en eso. Y la verdad es que después dije, bueno, la verdad que yo no creo que le hubiese hecho mal. Y si la mujer quería hacerlo y tenía la posibilidad de hacerlo, a lo mejor debería haberlo hecho. Y a lo mejor la mujer se quedó con la espina de si yo se hubiese hecho, porque a mí me decía que la ozonoterapia funcionaba. La verdad que me quedé pensando a ver, si la persona tiene su dinero y quiere gastarlo en algo que ella cree que puede hacerlo, yo no sé si... Claro, secárselo de nosotros, ¿no? Esta pregunta va porque muchos de los que nos están viendo seguramente le deben haber presentado todas estas cosas y tienen tener esta Totalmente. duda. Yo por ahí pienso distinto. Yo doy opinión, es decir, creo que como médico si me la piden tengo que dar claro. una opinión en favor o en contra. Obviamente el comentario que voy a hacer es bastante obvio, pero si nos preguntan tenemos que dar una opinión. Pero para los que están en la desesperación es natural, yo siempre les digo, si hay alguien que vende agua bendita en Córdoba, yo soy el primero que estoy en Córdoba buscando el agua bendita y es natural y es lógico. Pero bueno, uno dentro de lo que, desde el conocimiento, porque es cierto, hay mucha gente que con esto lucra y produce un daño mayor. Ahí tratar de buscar la evidencia científica en ese tipo de terapia. Bueno, hay plataformas, no sé, ILS Untangled o otras plataformas que buscan tratar de poner una evidencia científica en ese tipo de terapias que quizá no tienen el estudio hecho y demás. Pero bueno, uno también tiene que comprender a la persona que te lo viene a preguntar o a pedir. Si yo también trato siempre de dar una opinión ahí, pero no es fácil. Bueno, ya estamos terminando. Le voy a pedir un comentario final personal a manera de cierre a cada uno. Alejandro, ¿qué comentario querés hacer en base a esto o transmitir a los pacientes y a los familiares que tienen esta patología? Sí, al margen de todo lo que podamos hablar sobre la complejidad diagnóstica, sobre lo difícil a veces que es llegar a un diagnóstico preciso o el tiempo que esto tarda y a la falta de eficacia en los tratamientos que tenemos hoy en día, creo que obviamente el optimismo hacia adelante es clave porque la realidad es que ni nosotros, ni los pacientes, ni los grupos, ni la familia sabe cómo va a evolucionar esto. Cada paciente es diferente y la realidad es que todo lo que estamos haciendo es para que el día de mañana tengamos una herramienta mucho más eficaz a la que tenemos actualmente. Entonces, la mirada optimista creo que no hay que perderla nunca. Quizá el año que viene, en 2 años, en 5 años, vamos a estar haciendo esta reunión y va a quedar viejo esto que estamos diciendo y podamos estar hablando de algo realmente modificador de enfermedad de una manera muy sustancial. Así que bueno, creo que este tipo de charlas, este tipo de información contribuye también al avance científico. Así que celebro por eso. Gabriel. Yo quiero agradecer a la asociación esta reunión, la verdad que es súper importante hablar, como decía Alejandro. Creo que los pacientes con ELA necesitan más ayuda. Necesitan más ayuda los que tienen obra social, necesitan más ayuda los que no tienen obra social, necesitamos investigar más
Es cierto que en el mundo se está investigando mucho, necesitamos investigación nuestra, argentina, como decíamos antes, necesitamos saber cuántos pacientes hay en el país. Y me parece que también soy optimista hacia el futuro en cuanto a mejores y nuevos tratamientos, como lo que vino pasando en los últimos años. Ser optimista. Mariana. Bueno, me sumo al mensaje de fe y optimismo, obviamente, pero además les quiero decir una cosa a los pacientes que nos están mirando, que es que estamos juntos en esto, nosotros y ustedes. Entonces estamos para acompañarlos en todo lo que ustedes necesiten y nosotros también queremos que venga la cura y también queremos curarlos, pero mientras tanto los vamos a ayudar en todo lo que haga falta. Para esto son estas charlas, para esto son estas capacitaciones de otros neurólogos, de la gente del equipo que quiere trabajar con neurólogos. Y bueno, nada, eso, consúltenos, estamos para ustedes. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad para pacientes y familiares que hayan disfrutado de esta reunión. Para mí, en lo personal, fue un gran placer haber compartido esta reunión con Alejandro, con Gabriel, con Mariana, profesionales distinguidos y muy capaces. Y bueno, a no bajar los brazos, siempre van a tener profesionales con quien consultar y que en el futuro esperemos que las cosas sean mejor y bueno, luchando se consigue y se va adelante. Muchas gracias.